Bueno, gente, se confirma que el guerrillero asesino Gustavo Petro buscó, gente, a dos narcotraficantes para acusar a la vicefiscal Marta Mancera para hacerle un plan criminal para que el guerrillero asesino Gustavo Petro coloque su fiscal de bolsillo. Hoy revelamos acá una investigación por la FM que la izquierda comunista manipuló y que estaban diciendo que la vicefiscal había encubierto a unos narcotraficantes. Aquí tenemos el plan criminal. Fue un plan criminal organizado por el guerrillero asesino Gustavo Petro para dañar la reputación de la vicefiscal, porque recordemos, el guerrillero quiere quedarse con la fiscalía para así eliminar y desaparecer las evidencias probatorias en su contra y en contra de su propio hijo. Hoy revelamos acá esta investigación donde se le cae el montaje criminal a la izquierda comunista, el guerrillero asesino Gustavo Petro, a Iván Cepeda y a Roy Barreras, a toda la izquierda comunista. Hoy se confirma que estos dos narcotraficantes son delincuentes y asesinos. Son dos narcotraficantes que el guerrillero buscó para que estos hicieran un montaje a la vicefiscal para culparla de narcotráfico. Y recordarán ustedes, la fiscal Monsalve, hoy procesada, también esta fue la que denunció a la vicefiscal. O sea, son ratas, criminales, ladrones, acusando a la vicefiscal. Son narcotraficantes procesados acusando a la vicefiscal. Pues recordemos, el guerrillero sí es narcotraficante y sus aliados, esta es la prueba, que los aliados del guerrillero asesino Gustavo Petro son narcotraficantes. Y la izquierda comunista defiende a estas dos ratas narcotraficantes para dañarle la reputación a la vicefiscal Marta Mancera y así presionar a la corte y decirle a la corte que no deje a la vicefiscal como fiscal general de la nación. Es increíble, gente, la izquierda siempre ha actuado de esta manera, haciendo falso proceso y dañándole la vida a la gente con narcotraficantes. Y al fondo el pueblo colombiano tiene que saber que Gustavo Petro, la izquierda comunista, son narcotraficantes, criminales, asesinos y terroristas. Esto se lo decimos a ese guerrillero criminal. Escuchen este explosivo audio donde se revela la verdad sobre un plan criminal en contra de la vicefiscal. La historia completa de los agentes del CTI investigados por narcotráfico que denunciaron a la vicefiscal Mancera. La fiscalía tiene dos declaraciones de narcotraficantes en su contra y otras de compañeros que afirman que falsificaron informes. A la historia de los agentes que denunciaron a la vicefiscal Marta Mancera por supuestamente encubrir a otro agente del CTI en Buenaventura que estaba relacionado con el narcotráfico, le hacía falta una parte de la historia, pero extrañamente nadie la contó. ¿Quiénes son Fabio González y Pablo Bolaños y por qué no se conoce su historia hasta ahora? Este es el contexto. Fabio González y Pablo Bolaños son dos agentes del CTI de la Fiscalía que pertenecen a la seccional Caldas en Manizales. Habían sido antes agentes del DAS y eran los compañeros de Mario Fernando Herrera, otro agente de esa seccional, que fue asesinado en marzo de 2021 por estructuras del Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC en Caloto, Cauca. Lea, el presidente me está poniendo una lápida, vicefiscal Mancera denuncia que le están siguiendo. Cuando sucedió ese asesinato, el fiscal general se desplazó a la región y le hizo, junto a sus compañeros, una calle de honor al agente Herrera. Luego empezaron las investigaciones por el asesinato y a la fiscalía llegó una denuncia anónima que involucraba a los compañeros del agente Herrera.
Los nombres de Fabio González y Pablo Bolaños se hicieron relevantes en el país solo hace unas semanas cuando informes de prensa dijeron que estos habían terminado empapelados por denunciar a la vicefiscal Marta Mancera, quien aparentemente estaba encubriendo a otro agente del CTI en Buenaventura llamado Francisco Javier Martínez Ardila. Según un supuesto informe del agente asesinado, Martínez Ardila aparecía en un organigrama de estructuras criminales coordinando envíos de marihuana y cocaína a Centroamérica y Europa. Los informes de prensa señalaron que Mancera estaba encubriendo a Pacho Malo, por alguna razón y porque otro fiscal pidió que esa mención en el informe fuera borrada mientras avanzaba la investigación por miedo a que se filtrara que un agente de la Fiscalía estaba relacionado con narcos en Buenaventura. Hasta ahí todo bien. Hay que tener respuestas sobre por qué desde la Fiscalía se le pidió modificar un informe a unos agentes de Caldas que supuestamente habían descubierto que otro coordinador del CTI estaba relacionado con narcos. Sobre esos hechos, hay un audio grabado por los agentes en donde uno de los fiscales de Bogotá pide la modificación. Pero, por alguna razón, la historia no ha sido contada de manera completa hasta ahora. Y, en cambio, esta investigación ha sido amplificada por Oyman Morris en que suscribe todo el discurso de ruptura institucional del presidente Gustavo Petro y la narrativa de que la Corte Suprema de Justicia tiene que elegir fiscal ya, porque no puede quedar en encargo de una vicefiscal seriamente cuestionada por estos hechos. Justamente, quien ha sostenido esa misma teoría con un argumento jurídico extraño en horario estelar ha sido la fiscal Angélica Monsalve. Lea más, Fiscalía archiva otra investigación en contra de la vicefiscal Marta Mancera. Esta es la historia completa. Los agentes Fabio González y Pablo Bolaños están hoy en etapa de juzgamiento en audiencia preparatoria en Manizales por varios delitos: concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por uso y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los dos agentes están en libertad, no como se ha dicho hasta ahora que el juez haya considerado infundada la acusación de la propia Fiscalía, sino porque no se consideró necesaria una medida de aseguramiento en este momento, dado que los hechos acusados ocurrieron hace algún tiempo. La Fiscalía los acusó de falsificar firmas de sus compañeros en la seccional de Caldas para lograr agencias encubiertas al Cauca que tenían el propósito de investigar a redes de narcotraficantes y las disidencias. Una agencia encubierta es una misión en la que, con información de una fuente que quiere llegar a un acuerdo con la Fiscalía, se le permite a agentes encubiertos la comisión de algunos delitos para infiltrar organizaciones criminales. Esos delitos pueden ser tráfico de estupefacientes, por ejemplo, pero no un homicidio. Los agentes infiltran los grupos ilegales, investigan y luego dan positivos. Lea, presidente Petro nunca hizo una solicitud por canales formales. Marta Janet Mancera. Pero en la investigación contra los agentes Bolaños y González se descubrió que habían usado firmas de sus compañeros, que estos últimos negaron tajantemente, para poder viajar a llevar marihuana como si fueran parte de los grupos de narcos en el Cauca. El escrito de acusación de la Fiscalía. Esto dice el escrito de acusación de la Fiscalía: el señor Pablo Bolaños para el año del 2018 elaboró dos informes: informe del 24 de abril de 2018 menos informe de agencia encubierta e informe del 23 de octubre de 2018, donde plasmó haber ejecutado en el primer informe pagos de 10.668.000 pesos como pago de impuestos coimas y barra oblicua o vacunas a grupos subversivos, para poder ejecutar la agencia encubierta basada en la resolución 192 del 23 de octubre de 2017, hecho que es totalmente falso y contrario a la verdad. Eso imprime en la totalidad del documento menos informe que se tenga una falsedad ideológica. Pero adicional a eso, en el informe
del 24 de abril de 2018 plasmó en el que se ejecutaron pagos por 24.096.000 también como impuestos y vacunas a grupos subversivos, para poder ejecutar en debida forma el transporte de mercancía estupefacientes a organizaciones narcotraficantes que delinquen en el departamento de Caldas, situación que reitera el despacho fiscal como falsa, pues no se pagaron estos montos a los grupos denominados FARC-El. El escrito agrega, adicional a lo anterior mencionado, el ciudadano Fabio de Jesús para el año 2020 realizó 2 informes para solicitud de agencia encubierta dirigidos al fiscal Mariano Ospina, fiscal 2 especializado de la ciudad de Manizales. El primer informe 18 de mayo de 2020 y el segundo 8 de julio de 2020, informes aparentemente suscritos por Andrés Ramírez Jaramillo y Alejandro García Rivera, funcionarios adscritos a la SIJIN de la seccional Caldas, pero los cuales se logró establecer mediante declaración jurada que el ciudadano Andrés Ramírez Jaramillo manifestara que no tuvo participación en la elaboración, concesión y mucho menos plasmó su firma en el informe de 18 de mayo de 2020, como tampoco en el informe de las mismas características pero de fecha 8 de julio de 2020. Ante esto claramente se imprime falsedad ideológica en la totalidad del informe. El largo documento de acusación, extrañamente obviado por los informes de prensa, señala que los agentes siguieron falsificando informes para lograr agencias encubiertas y llevar drogas incluso a lugares que no estaban autorizados. Para el año 2021 se ejecutaron nuevamente falsedades, con el fin de lograr se expidieran resoluciones de agencia encubierta a favor de los intereses de los aquí procesados y poder seguir ejecutando sus actividades de narcotráfico en modalidad de transporte. Para ello, Fabio y Pablo ejecutaron 5 documentos que se presumen falsos, informe del 1 de 2021 marzo y el 3 de marzo de 2021, suscrito por Fabio de Jesús León y por 3 funcionarios del CRI Caldas, los cuales manifestaron bajo gravedad de juramento no haber participado en la producción de dichos informes, los señores Héctor Coni Carvajal, Luis Hernando Londoño y Luis Barreiro, como tampoco participaron en la producción del informe de fecha de 1 de marzo de 2021 que también aparecen suscribiendo dichos informes. La Fiscalía capturó luego a alias Perjuicio y alias El Viejo, quienes testificaron en la investigación que los agentes del CRI estaban aprovechando sus agencias encubiertas para transportar droga de las estructuras criminales, al mismo tiempo que generaban algunas incautaciones, con el fin de darle apariencia de legalidad a sus resultados. La investigación de la Fiscalía tiene interceptaciones, correos electrónicos, declaraciones juradas de los compañeros de los agentes que dijeron nunca firmar sus informes, los testimonios de 2 narcotraficantes capturados, los informes falsos y las pruebas técnicas de la Fiscalía que señalan que los agentes se habrían quedado con al menos 40 millones de pesos por negocios con los grupos que investigaban. A pesar de semejante investigación en su contra, ni los informes de prensa, ni mucho menos los de RIF, han hablado de estos hechos, tampoco de que quien hizo la denuncia contra Mancera fue la propia fiscal Monsalve, que está imputada en un caso de posible concusión por supuestamente haber pedido 500 millones de pesos en una de sus investigaciones a cambio de archivarla. Monsalve se ha declarado enemiga pública del fiscal Francisco Barbosa y de Mancera. Pero hay otro hecho importante. El abogado de los 2 agentes del CRI, frente a la acusación de la Fiscalía, le confirmó a la FMD que renunció a defenderlos hace algunas semanas porque nunca le hablaron de alias Pacomalo en Buenaventura. El abogado se enteró de ese nombre solo hasta que se hizo público en informaciones de medios que señalaban a Mancera, lo cual cambiaba las condiciones del proceso y la estrategia de defensa. Los agentes tampoco mencionaron a Pacomalo en sus interrogatorios al fiscal que los investigaba. La FM buscó al actual abogado de uno de los agentes,
quien dijo no poder responder preguntas por tratarse de interrogantes extrajudiciales. En todo caso, la Fiscalía sigue sin responder porque uno de los fiscales solicitó modificar un informe de los agentes de Caldas en donde se mencionaba a otro funcionario con posibles vínculos a los narcos.